Hola, hola, buenas noches. Estamos en un episodio más en Routing Friends. Yo soy Tommy Team y estoy con la honra encima, aquí con Freddy, agradecido de todo corazón que estamos en el primer episodio de esta nueva segunda fase y vamos a ver qué pasa. Pero con el intuito de dar siempre nuestro mejor y esperemos que les agrade y esperamos sus comentarios para mejorar con el día a día. Buenas noches, Freddy. Hola Tommy, ¿cómo estás tú? Saludos. Aquí de una lluvia brava que he venido ahora. Bueno, eso es Freddy, cuéntanos un poco qué vamos a hacer en esta nueva fase. Bueno, fíjate, yo creo que lo propio es tratar de colocar en la mente de la gente que te escucha eh, este mindset que no es algo nuevo per se, pero que es relativamente novel para nosotros en Latinoamérica. Creo que lo conversábamos la primera vez que nos reunimos, que en la región nosotros tendemos a adoptar la tecnología de manera un poco más lenta. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, hay una conversación que se ha venido increciendo en los últimos 5 años tal vez, que está alrededor de los conceptos de DevOps, ¿ok? De esta convergencia de desarrollo por un lado y operaciones por el otro, para crear una estructura común de manera que se puedan producir aplicaciones muy rápidamente. Entonces, tal vez quien nos esté escuchando en este momento dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros en networking? ¿Y qué vamos a hablar nosotros de eso en Routing with Friends en el espacio de Tony? Que es un espacio donde hablamos de la persona y no del tecnicismo. Pues es importante porque hay alrededor de este concepto de DevOps surge un escenario en donde los networkers, nosotros, tú y yo, tenemos que abrazar ahora un nuevo paradigma, ¿ok? Y ese nuevo paradigma, yo me robé tal vez este término de alguien que escuché una vez que se llama el ingeniero de nueva generación o el networker de nueva generación, ¿ok? Y sobre esa conversación, esta idea de esta primera etapa, de cuáles son esas cosas que tú deberías adquirir para entrar en ese siguiente paso que te va a hacer un mejor ingeniero de telecomunicaciones, que al final del día es lo que todos queremos. Tal vez, Tommy, la expectativa de muchos cuando se habla de que es algo hands-on es que se imaginan que vamos a tener aquí 7 consolas, 8 pantallas negras y un montón de cosas así. Pero creo que eso no es el espíritu en este momento, sino más bien yo voy a colocar el contexto y sobre esa idea tratar de, en una historia, mostrarle cómo estas herramientas sí tienen una aplicabilidad en el día a día. Y de eso se trata la conversación. No sé si eso te responde un poco la idea. Claro, perfecto, perfecto. Cuando tú quieras y manos a la obra. Pues yo lo que voy a hacer primero es colocar en la pantalla un pequeño deck. ¿Y qué somos nosotros si no hacemos un deck? Déjame mostrar esto por acá. Perfecto. Pero ya voy a Hoy compartir la estamos pantalla. yendo un poco al desafío de querer mostrar muchas cosas en directo. Así que... Exacto, estamos en vivo, así que tienen que perdonarnos cualquier cosa que salga. No, no. El espíritu de los demos siempre hace este tipo de cosas, así que ténganos paciencia, eso es lo más importante. Lo Y más ahora voy importante. a compartir la pantalla, que ahora sí debería venir. Quiero screen y vamos a compartir los enlaces. Aprovechar también el momento de, si conocen o tienen contacto con una persona que les interesaría que me comunicara con él, pues mandarme por privado. No sé si ahora mismo está, ahí está. Vamos que vamos, ya estamos ya, Aquí, Freddy. ya llegó. Ok, esta es la agenda que tenemos para hoy. Ok, esta es nuestra agenda de hoy. Se fue para la otra pantalla, Freddy. Aquí está la agenda. A eso. Bueno, la agenda es muy sencilla. Vamos a correr en los principios
¿De qué trata esto? El Bit and Byte y luego un pequeño demo. Eso es en 3 grandes bloques lo que es la agenda. Y esto es un sumario de quién soy yo. Y ahí está mi QR code con mi contacto. Si quieren en algún momento escribirme directamente o a través de todo me encuentran rápidamente. ¿Okay? Entonces, y está en el grupo también de WhatsApp. Para todos los que están en el WhatsApp también, si quieren contactarlo, tienen su número ahí. Entonces, ¿cuáles son los principios? ¿Por qué hay este concepto de ingeniero de nueva generación? Primero, está esta frase que me gustó mucho. Los humanos no pueden ser los hacedores de las tareas o del trabajo, sino que ellos deberían ser los diseñadores del trabajo. Y esto es un concepto extremadamente importante. Nosotros, por diseño, estamos creados como soñadores, como pensadores, como creativos. ¿Okay? Y esto es cierto para todos los seres humanos en cualquiera que sea su nivel. Pero hay un problema que tenemos también por diseño, que cuando empezamos a hacer tareas repetitivas, incrementamos un problema que se llama la tasa de error por causa del hombre, ¿ok? O el famoso error humano. Entonces, por esa razón, cuando tú tienes una tarea que es extremadamente repetitiva, lo ideal es que tú como individuo busques la manera de hacerla lo más eficiente posible y eso es a través del diseño de la misma, ¿ok? Entonces, eso es lo que es el fundamento primario del tema de automatización y programabilidad, que por ahí es que tiene que ver este concepto, ¿ok? El otro principio fundamental de este ingeniero de nueva generación es que debe utilizar automatización para crear una forma que esté prescrita, que esté descrita en pasos secuenciales para desplegar aplicaciones o construir infraestructura. Y es aquí donde viene la conexión entre el tema de desarrollo de aplicaciones y el tema de operaciones de infraestructura. Es donde empieza a juntarse todo este mundo. Si yo logro automatizar la creación de una infraestructura, entonces los desarrolladores de las aplicaciones van a poder utilizar esta infraestructura de manera más eficiente y de manera prescriptiva. Y eso es importante porque la idea es que en la repetición hay ganancia por optimización. Y esto suena un poco confuso, pero si yo hago una tarea eficiente y la puedo repetir n cantidad de veces, de esa manera nosotros vamos a poder lograr escalas y ahorro. Y recuerden, creo que lo mencioné una vez, pero todo lo que nosotros hacemos al final del día tiene que girar alrededor de cómo nosotros impactamos positivamente a las organizaciones, bien sean organizaciones que generen lucro o bien sean organizaciones que no tengan lucro pero que generen un bien mayor que el tecnicismo. Entonces, eso es importante que nosotros podamos ser eficientes. Y el tercer principio fundamental es uno que es muy curioso y muy relacionado a nosotros como tecnólogos. Es eliminar el problema de esto funcionaba en mi máquina. Esto funcionaba en mi infraestructura, o esto funcionaba en mi red, o esto funcionaba en mi máquina. Es un problema recurrente que a través de la adopción de estos paradigmas, tú puedes de alguna manera resolver y mejorar. Entonces, eso es lo que nos coloca en esta conversación. Este ingeniero de nueva generación debe pensar en estos principios estructurales para ir al siguiente paso, a saber quién es la gente que está en esto. Entonces, esto me gusta mucho. Este slide, si les cuento la historia de este slide, este es un slide que yo tengo hace tal vez algunos 4 o 5 años atrás. Pero este nombre del señor de la derecha ha cambiado tantas y tantas veces que por esa razón yo cada vez que puedo le agrego una línea más. Entonces, a la izquierda está mi generación. ¿Okay? Yo soy la generación Z, antes del milenio. Entonces yo conocí a X admin. Lo que fuera era un administrador de tecnología. El database admin, el network admin, el application admin, el user admin, cualquiera que ustedes quieran mencionar. Ese administrador que yo conocí ha migrado a estos nombres más novedosos. El ingeniero de DevOps, el ingeniero de Cloud, el ingeniero de SRE, y todos estos nombres van a seguir mutando, pero al final del día, ambos tienen como responsabilidad gestionar algo de manera eficiente. ¿Okay? Entonces, si vemos un poco más en profundidad, estos son lo que nosotros somos en esencia. ¿Okay? Las verdes son
la definición. Nosotros somos ingenieros de siguiente generación, ¿ok? Pero esto es simplemente un nuevo nombre para un gestor de tecnología. ¿Lo ven? Lo otro es, la otra razón de este individuo es proveer una infraestructura que sea agradable, amigable, para poder correr procesos de negocios críticos. Y esto es lo que se conoce como automatización. Y esto es súper importante, sobre todo aquellos que nos están escuchando, que están relacionados con temas de cloud público, ¿ok? AWS, Azure, Google Cloud. Esto es fundamental, porque la automatización es realmente la herramienta que te da acceso a la ventaja competitiva que te ofrece el tema de cloud. Y somos programadores de servicios de red. Y entonces aquí es donde empieza un poco el cortocircuito. Porque si tú haces una encuesta ahora mismo, Tommy, rápida, y le preguntas a la audiencia, ¿cuántos de los que están aquí que abrazaron el tema de networking quieren ser programadores? Es bastante probable que de 5, 3 te digan que no, o 4 te digan que no. Y eso ha creado un poco esta impresión errónea de que hay que tienes que ser un gran programador para poder abrazar todos estos conceptos, todas estas nuevas tecnologías y ese tipo de cosas. Y fíjense el tagline de ese último punto. El programador de la red y sus servicios lo que necesita es usar de manera eficiente APIs. O sea, eso que escuchamos cada rato. Tu aplicación soporta API, la red soporta API, el producto soporta API. ¿Pero para qué es eso? Pues justamente porque tú necesitas de alguna manera sacarle ventaja a eso. ¿Qué te parece hasta ahora? ¿Qué tú crees de esto que estamos hablando? Me parece interesante porque nosotros que somos de la generación anterior, o sea, si bien es cierto el nacimiento del lenguaje C++ y Visual Basic, como que no era algo así, ¿no? O sea, se nos presentó así una pincelada, pero así como un curso aparte y no parte de redes, ¿no? Y nunca, al menos a mí, nunca me hablaron de automatización, ¿no? Y yo creo que ese es un punto muy importante que deberíamos tenerlo desde el principio, desde nuestros estudios. En esta generación debe estar muy marcada, porque la automatización no se viene de ahora, Freddy, ¿no? O sea, la automatización es de toda la vida. Exacto. De hecho, te voy a poner un ejemplo. La cafetera es un resultado de automatización. La gente ya no quería colar café en bolsa. La cafetera lo hace solo. La lavadora es un proceso de automatización para lavar la ropa. O sea, ¿me entiendes? O sea, no estamos hablando de nada que no sea ajeno como seres humanos. ¿Okay? Claro, y hoy no vas a despejar la duda de ese factor así, de ese miedo, ¿no? Porque en sí programar da un miedo, ¿no, Freddy? Nuevas habilidades requieren tiempo de aprendizado, pero no vamos a llegar a ese nivel de ser programador. Definitivamente que no lo necesitamos. No hace falta. Y de hecho, yo creo que el mayor reto de este paradigma tiene que ver con conseguir los casos de uso. Y ya vamos a llegar a ese punto. Pero esa es la palabra clave. Vamos bien. Los casos de uso. Entonces, aquí estamos respondiendo a eso que tú, esa preocupación que tenías. Programabilidad no significa que tú vas a ser un desarrollador de aplicaciones. Vaya, si tú tienes esa habilidad y puedes escribir código para crear una aplicación que se va a desplegar en los digital store de los grandes fabricantes, de Apple, de Google, chévere. Es más, yo quiero que me invites cuando tengas ese desarrollo. Yo quiero ser parte de eso y ayudarte. Pero, en realidad, lo que se requiere de nosotros en este paradigma es que conozcamos estos lenguajes como herramientas para poder crear scripts. Y los scripts son recetas de cocina. Es algo bastante fundamental. Pero, como dice Tommy, ahí hay un reto. El reto es que tenemos que superar, y creo que ahí es donde estos espacios van a ser un poco esa luz para empezar a aprender un poco la idea. Tenemos que superar la instancia del hola mundo. ¿Qué significa esto? Si tú vas a un tutorial de programabilidad de networking, por lo general, tu aproximación a algo como Python es escribe un hola mundo. Y entonces eso no te deja entender a ti cuál es el poder detrás de la herramienta. Pero te deja pensando entonces que tienes que aprender un poco más de cosas y piensas que tienes que desarrollar software.
y no es la idea. Ya lo vamos a ver un poco más cuando hagamos un pequeño demo. Freddy, es interesante lo que estás hablando, porque de todos los cursos que yo he visto, o sea, ¿cómo me interesaría más a mí como que yo trabajo en el área de data center, ¿no? O sea, que me presenten el producto con utilidades, o sea, ¿qué puedo hacer con él? No, no, o sea, cuando alguien me dice, hola mundo, Print hace esto, Zoom hace esto, o sea, no me hace pensar qué me puede dar como soluciones a futuro, ¿no? Pero si el tío viene así, estos son APIs, esto va a hacer una secuencia de comandos que te va a traer la información que tú quieres de tu ACI, por ejemplo, ¿no? Problemas, implementación y todo eso. O sea, si me lo pinta así, sería muy diferente, ¿no, Freddy? Pero los libros y las personas comienzan por ahí. Y hay otra cosa, que la teoría en programación, como en todo, es la base. O sea, hay un precio gigante a pagar en lo que es lectura de aprendizado. Exacto. Y estamos acostumbrados más a nuestra línea de comando, ¿no? A la antigua generación, o sea, las 3 niveles de Cisco y de todos, ¿no? Que cuando vamos a la interfaz GUI, se parece bonito, pero no aprendemos muchas cosas también a la vez, ¿no? Claro. Hacemos clic, pero no tenemos ese funcionamiento neural de poder saber o entender por qué estamos haciendo clic, y si mañana más tarde yo hago otro clic, me llevaría a una mejor solución. Ahí está el punto del asunto, ¿no? Y de hecho, creo que si bien hay un impuesto de aprendizaje, como tú lo describes, ese impuesto de aprendizaje es importante, pero no, la curva de montarte en la ola no es tan alta. Ese primer escalón no es tan alto ni tan complejo. De hecho, les hago una anécdota de mi propia experiencia. Yo he estado, o sea, yo en la universidad estudié temas relacionados con el desarrollo de software, pero cuando me gradué, yo no hice nada de desarrollo de software. Creo que mi primer trabajo fue que hice algo, unas aplicaciones de negocio, pero después de allí yo entré en el tema directo de infraestructura con cosas de Microsoft y cosas de Cisco, y de allí hasta el sol de hoy. Ahora bien, no me es ajeno la programación, y en múltiples puntos en mi carrera la he utilizado como un vehículo para resolver problemas de telecomunicaciones. Recuerdo cuando trabajé en IBM que teníamos un tema estadístico que había que resolver, y dije, bueno, pero ven acá, si yo pongo esto con estas funciones, yo voy a resolver esto. Y no era una gran aplicación, pero sumaba, restaba y hacía lo que se necesitaba hacer. Y más en el tiempo cercano, recuerdo que cuando yo llegué a Cisco, me tocó ese primer año ir el primer Cisco Live de Latinoamérica, que fue en Cancún. Una persona no pudo asistir y necesitaban a alguien para cubrir la plaza, y yo, bueno, sí, yo voy. Y había un reto que resolver, y el reto, como lo resolví, fue utilizando un pedacito de código de Python para conectarlo con algo de Webex, para me envió un mensaje. Son pequeñas cosas que tú utilizas esta herramienta para resolver problemas puntuales, y de eso se trata. Por eso es que no es desarrollo de software, es programabilidad, es scripting, y el tax que vas a pagar es importante, pero no es estroboscópico, no es algo que te va a desgastar el banco intelectual. Y te digo más, hoy en día, que estoy haciendo una maestría de ciencia de cómputo, que he tenido que estudiar algoritmos en el detalle, ahí tú dices, claro, esto que está pasando es por X, Y o Z, pero en mi día a día, tal vez, yo con ese nivel de detalle puedo hacer cosas, pero no necesito ese nivel de detalle para poder hacer cosas útiles. Y a esto me refiero, y eso es lo que quiero que dejemos sobre la mesa antes de irnos hoy, ¿ok? Entonces, claro, y lo interesante también para cerrar este asunto de programabilidad es entender el script, porque el script tiene estructuras, ¿no? Tiene inicio, medio y final. Tú entendiendo cómo está planteado ese script, encuentras templates en la página de Cisco, en la página de Google, de todo mundo. O sea, ya no hay mucha cosa a pensar, solamente, script para esto, plan, ya tienes un padrón. Importante, pero tenemos que estar, y esto estacionarlo allí, estacionemos ChatGPT de cara a esto. Ok, estacionémoslo allí porque quiero que toquemos eso antes de que nos vayamos hoy de aquí, ok. Vale.
Entonces, voy a hacer el bit and byte, porque creo que aquí entonces ya vamos llegando un poco a la razón por la cual estamos en esta conversación. Entonces, la red es esto, en distintas etapas. Cuando este servidor y Tommy empezamos en esta discusión, este era nuestro reino, esto que ustedes ven aquí a mi izquierda. ¿Ok? Nosotros dominábamos este escenario. ¿Ok? El borde de la red, un par de routers conectados a algo, un par de switches y los servidores colgados de ese mundo. Digamos que esto representaba el pináculo del control de un networker, el data center. ¿Ok? Entonces, como tú controlabas aquí toda la interacción, pues realmente no había mucho que hacer. Tú le dabas acceso a estos servidores a su puerto de red y santo y bueno, y seguíamos en la misma ruta. Mantener una infraestructura como esta no es complicado, tal vez la podías hacer a mano y supongamos que tuviese una decena de switches y una decena de routers, lo podías hacer vía CLI. ¿Qué ocurre? Los fabricantes dicen, necesitamos mejorar el real estate de los servidores y ahora se inventan el chasis y en ese chasis incorporan una cosa que se llama un blade switch, que cada fabricante en su momento dado tenía su propia implementación de conmutación de paquetes en ese ambiente. El concepto de blade es relativamente simple. Tú tienes un backplane, un punto de intercambio de información, y estos blade switches eran el punto de acceso al mundo exterior. Nosotros como network decíamos, bueno, mientras estas rayas azules les entreguemos un troncal y ellos lo repartan ahí adentro como ellos puedan, a mí no me importa nada. Este es tu mundo, este es mi mundo y hasta aquí llegamos. Pero esta economía de escala física en este momento cambia y se convierte en economía de escala lógica. Ahora aparece la virtualización porque el fabricante de hipervisores dice, bueno, pero en vez de utilizar 30% del servidor, vamos a utilizar 80% y lo virtualizamos. ¿Y ahora qué pasa con la red? Ahora la red ya no llega simplemente al blade switch, ahora llega a un elemento de software que es tal vez ajeno para nosotros en este punto, pero ese elemento de software es el switch de conmutación para las máquinas virtuales. ¿Okay? Entonces, aquí ya te cambia un poco el modelo, ¿lo ves? Y en este caso, nosotros como network, ¿qué es lo que decimos? Ah, bueno, pero eso es software, ¿sabes? Eso que lo vea el administrador de virtualización. Y sigue evolucionando el mundo. ¿Qué ocurre? Ahora ya no estamos hablando solamente de máquinas virtuales, ahora estamos hablando de contenedores. Entonces, ahora los contenedores es otro tipo de networking con bridge o con mutación a nivel del kernel de Linux. Entonces, miren qué lejos está la red del switch, si la ven. Ahora la red llega hasta el contenedor, hasta allá abajo, hasta esa profundidad. Entonces, ya el mundo aquí es totalmente diferente. Súmale a esta ecuación que ya no estamos hablando de un modelo de múltiples capas. Ahora estamos hablando de un modelo de Spine and Leaf. Cambió el modelo y ahora estamos hablando de Software Defined Networking, que son overlay, que es más networking encima. Por ende, la complejidad es mucho mayor. Ahora ya no se llaman Blade Switch, ahora son los Fabric Interconnect. Y entonces todo este mundo se convierte en un mundo muy difuso. Ya yo no puedo controlar solamente los switches que están aquí. Ahora pueden haber múltiples redes sobre eso. Y a eso súmale que lo tengo que conectar para que alguien lo consuma. Y seguimos hablando de Software Defined Access. Y tengo que ir a la nube. Y en la nube también tengo este mismo problema. Entonces, este mundo, esto es donde vivimos hoy. Esto es donde estamos hoy en este momento. En este escenario, no hay forma que yo pueda ser eficiente si yo no abrazo los conceptos de automatización, programabilidad y API. ¿Qué tú piensas de esto? ¿De cómo llegamos hasta aquí? Es alucinante y yo creo que en estos últimos 5 años cada vez viene a pasos agigantados los cambios, ¿no? Porque ya estamos hablando de un ecosistema donde las integraciones de varias marcas, todo el mundo ya tiró esa armadura de yo ser, crear mi propio lenguaje, ser, no me encuentro la palabra ahora, pero ser esa, que no ser amigable, ¿no? O sea, siempre viendo la manera que yo sea
propietario, ¿no? Miren, ahí esa es la palabra, propietario, ¿no? El día de hoy, el que no habla con otra persona, en este caso hablemos de toda la estructura, está fuera del mercado. O sea, el día de hoy integración es total, sí o sí, no hay manera de que podamos decir, no, que yo hago eso, no. Y lo interesante es que las personas que piensan en cloud, Freddy, es que se alucinan que cloud es todo, ¿no? Cloud, no, a nube, nube. Más, cloud, ¿en qué está basado si no es en un data center? Si no Exacto. son en máquinas físicas. Exacto, pero y realmente donde vamos a quedar es un mundo híbrido, donde vas a tener cosas en la nube, vas a tener cosas en premisa, vas a intercambiar eso de manera dinámica. Entonces, hay que comprenderlo. ¿Y tú sabes cuál es el lenguaje que evita que se creen estos sistemas cerrados o estos sistemas propietarios? Justamente que todos estos jugadores en este ambiente puedan exponer APIs. Entonces, ahí volvemos otra vez con la misma palabra. Es un API, es un mecanismo en donde un fabricante abre ciertos puntos de contacto para que tú puedas ejecutar acciones y modificar el comportamiento de un elemento desde el punto de vista de programabilidad utilizando un lenguaje de scripting. Algo muy simple. Entonces ya yo puedo... Dime. Y es interesante lo que estás tocando de API, porque hasta cierto nivel es gratuito. Exacto. Después, o sea, te dan lo básico de lo básico. Después tú, claro, tiene muchas cosas interesantes y productividad, pero ya es un costo, ¿no? No, y piensa así, pero el hecho es que en la mayoría de los escenarios, mucho de lo que nosotros necesitamos comúnmente tiene que ver con esta capa que es de consulta. Dame que tú tienes, muéstrame tal cosa. Esta etapa consultativa a veces está expuesta en muchos de estos fabricantes sin mayor problema. ¿Okay? Entonces, al final les voy a mostrar un poco el ecosistema de Cisco, donde están todos estos elementos que ustedes pueden explotar desde el punto de vista de programabilidad. ¿Okay? Pero yo te quería preguntar algo, Freddy. On-premise, ¿eh? ¿Tú crees en este mundo de híbrido, colocando una balanza de aquí a 3 años, dónde tú lo ves on-premise y dónde ves cloud? Fíjate, va a pasar una evolución adicional. Ahora mismo estamos en un momento donde computación en el borde, edge computing, se va a convertir en algo importante. Vas a tener poder de procesamiento en el borde de la red. ¿Por qué? Porque te pongo un caso de uso. Imagínate que tú tienes una granja o una hacienda que siembra piñas, ¿ok? Y entonces tú lograste colocar unos sensores para medir la calidad del agua o de la humedad del terreno, para saber cuándo tu sistema de riego va a echarle agua. Eso es una aplicación de negocio, porque en la medida que tú optimices el uso del agua, va a ser mucho más barato el uso del agua y por ende mejor la producción. ¿Okay? Vas a tener un mejor costo de producción. Si tú haces una aplicación como esa, hoy en día, con un backend, con todo lo que es la parte de procesamiento en la nube, y necesitas respuestas muy rápidas para tomar una decisión, probablemente allí tengas un delay porque eso tiene que ir desde donde esté en tu finca hasta donde se procese en la nube, ¿ok? Entonces, ese escenario coloca este punto ideal donde tú vas a tener cierto nivel de procesamiento y de cómputo cercano a esos sensores para dar esa respuesta inmediata y luego lo que es el almacenamiento y la analítica posterior va a la nube. Entonces, vas a ver eso. La nube va a tener estos grandes almacenes de datos para poder hacer inteligencia, machine learning y todo este otro tipo de analítica. Vas a tener respondedores en el edge computing y vas a tener sensores que se reportan a esos respondedores. Entonces, va a estar en eso. Por eso es que la premisa no va a desaparecer per se. Lo que se va a optimizar en función de los casos de uso. Y también hoy en día está pasando un fenómeno interesante, que es que muchos de los que se movieron pensando en que la nube era todo y que no había nada en premisa, también se han dado cuenta de un elemento adicional, que la nube es costosa si no tienes optimización del uso de la nube, si no sacas ventaja del tema de elasticidad de la nube,
si no haces automatismo, si no utilizas cosas como serverless computing, lo haces óptimo. Si tú quieres migrar tu carga del data center de la izquierda totalmente para la nube, eso es una receta para un desastre en términos de costo. Entonces, vas a ver que aplicaciones no críticas están volviendo tal vez a premisas y ciertos modelos se quedan distribuidos. Entonces, el mundo híbrido es lo que pareciera que va a quedar. ¿Okay? No sé si te respondí con eso. Vale, sí, sí, perfecto. Entonces, esta es mi radiografía de cómo llegamos hasta aquí. Puede ser más o menos que esto, pero para que tengan una idea de cómo empezamos con 2 routers y 2 switches y terminamos en todas estas cosas que está aquí, este contenedor. ¿Okay? By the way, todos estos conceptos son importantes para nosotros en el día a día. Entonces, tenemos que sumarle a esto los servicios, se me olvidaba. Todos estos son servicios de red que también son parte de la conversación. ¿Okay? Entonces, ahora, cuando hablamos de networking, todos los que están aquí y todos los que van a ver este video en el futuro se saben esto, lo pueden recitar hasta dormir. Yo les voy a mostrar esto con otra óptica. ¿Okay? El modelo OSI es esto. Esto lo podemos recitar en 3 idiomas al menos, con los ojos cerrados, con las manos amarradas de espalda, porque pues básicamente es lo que nosotros comemos en día a día. ¿Qué ocurre? Como networkers tradicionales, nosotros somos los reyes de la colina en esta etapa. Aquí es donde lo que nos digan, lo mascamos, lo vomitamos, lo escribimos, lo que usted quiera, lo podemos hacer aquí. ¿Qué ocurre? Esta rayita verde, que es nuestro dominio de fortaleza, tiene un impacto en la conversación que tú tienes todos los días. Tú tienes esta conversación. Cuando fallaba el tema de base de datos, lo primero que tú decías, eso es un problema de aplicaciones, porque en tu concepción de este modelo estructural por capas, eso pasaba en otro ámbito distinto. ¿Ok? Entonces, y también cuando había un problema de conectividad, eso era de la gente del cableado. ¿Ok? Allá sucede una magia negra en ese punto. Allá estamos hablando de óptica, de DWDM, de transporte, de capa 1. Algo pasa allá abajo que yo le entrego un data link, le entrego una trama y ellos la van a mover en la capa 1. ¿Okay? Entonces, aquí estaba medio oscuro y todo lo que estaba aquí arriba, no me preguntes eso porque eso es la gente de la aplicación. Esto es lo que cambia ahora. Hoy en día, nosotros tenemos que tener conversación en todo el modelo y tenemos que saber lo básico. Todo lo que está encima de la red es una aplicación y yo tengo responsabilidad en la aplicación también. Por ende, tengo que conocer cómo funciona la aplicación y si yo voy a crear aplicaciones de alguna manera, un script es una aplicación, tengo que saber también cuál es el impacto de eso sobre el escenario. Entonces, tenemos que abordar el modelo OSI, entendiendo que todas las capas son importantes para entender lo que yo hago. Si bien mi fortaleza es mover esos paquetes para donde sea, mi comprensión de qué es lo que estoy moviendo me va a dar una ventaja también adicional. ¿Okay? Entonces, esto también es otra cosa interesante. Miren también cómo llegamos hasta aquí en una analogía de la era de la red. La era de piedra es Spanning Tree y VLANs. ¿Okay? Todos aprendimos, no importa en qué generación, inclusive las más recientes, aprendimos esto. Lo primero que tú hacías era una VLAN y entender el tema de Spanning Tree. ¿Por qué? Porque en este momento histórico, cuando estos elementos aparecen, tú tienes una misión simple: separar el tráfico, evitar un loop, y como la internet no era un medio de negocios, sino era un novelty, era interesante, pero no, el negocio no dejaba operar por eso, pues tú podías lidiar con este tema. La siguiente evolución es la era de hierro. Aquí ya empezamos a hablar de enrutamiento, de diseño de red. Aquí es donde empieza el tema y la preocupación de se van a acabar las IP versión 4 y necesitamos hacer algo para eso. ¿Ok? Y todavía seguimos hablando de que se van a acabar las IP versión 4 y que migremos a IP versión 3 y esta conversación sigue todavía, pero eso empieza en este momento. Y de hecho, muchos de los que siguieron carreras de networking y la avanzaron, justamente se enamoran de esta etapa, de el enrutamiento, de la parte del diseño, del modelo compuesto de redes, Cisco y todas estas otras cosas que te dan un panorama más amplio para crear este tipo de escenarios. ¿Okay?
la siguiente evolución es esta, el renacimiento. Esta evolución es bastante cercana a nosotros. Aquí empezamos a hablar de cosas como Software Defined Networking, OpenFlow, controladores, redes de overlay, multiprotocol BGP, VXLAN, microsegmentación, whiteboxing. Por ejemplo, la conversación de whiteboxing fue una que estuvo muy en boga cuando Meta, antes Facebook, empezaron a decir que iban a construir sus propios switches. Era el concepto de whiteboxing. Y empezó todo este temor en la industria de que si estos grandes monstruos corporativos se iban en esta ruta, que iba a pasar con la industria. Al final del día necesitamos todos coexistir y vivir en el mismo escenario. Entonces eso fue un hype, pero fue mermando y cambió y mutó otras cosas. Y el futuro es este, la era programable. Aquí nos encontramos ahora. Cloud, Python, Fabric, Network Function Visualization, Vivo Container. Estos son los conceptos y la era de network. ¿Habías visto esto de esta manera, Tommy? Sí, sí, porque recuerdo que yo he estado en el último evento de Cisco aquí en México y ya estaba enterado un poco de todos los temas y más por esta última parte, ¿no? Que ya es la mayor preocupación, ¿no? Exactamente. Y este concepto, para que tú veas, si bien lo seguimos repitiendo, este es un concepto que introdujo Hank Preston, que es el papá precursor de mucha de esta conversación, hace un par de años atrás, el tema de la era de cómo nos vamos moviendo. Y es gracioso porque lo que ha ido moviendo es la marca roja de donde estamos. Ya nos encontramos entonces en este tema de programabilidad. Entonces, ¿cuál es el proceso? Eso estamos hablando de los 70, más o menos en el periodo de edad de los 70 a los 2000. Sí, exacto. De hecho aquí estamos cubriendo tal vez como algunos 25 años de tecnología, más o menos. Perfecto. Lo que pasa es que cada etapa ha durado tal vez algunos 6 años, más o menos, si lo ves un poco en perspectiva. Pero la última etapa yo creo que ha corrido más que los otros, ¿o no? ¿Cómo lo ves tú? Pues aquí nos vamos a quedar un rato. En esta etapa vamos a estar un rato porque esto es donde hoy nos encontramos. ¿Okay? Y esta etapa ya tiene un rato también con nosotros. ¿Okay? Pero estas dos, en mi percepción, están bastante relacionadas porque estas empujaron a esta. El renacimiento empuja a la era programable. ¿Okay? Perfecto. Entonces, veamos un poco el proceso. ¿Cómo nosotros abordamos este tema de programabilidad? Son en 3 pasos, como en todas las recetas. Primero, estas son cosas básicas que deberíamos tener en nuestro arsenal. Un poquitito de Python, no tiene que ser un montón de Python, un poquito de Python necesario para escribir un par de scripts. Entender API, RESTful API, ¿por qué? Porque la mayoría de la interacción que vamos a hacer con muchos de estos productos vienen a través de este mecanismo. Y entonces, y cuando se habla de entender REST API, si les soy muy sincero, RESTful API se basan en el protocolo HTTP, que para nosotros es algo común. ¿Cuál es el reto? Que cada fabricante, como no hay un punto de acuerdo, aunque eso está cambiando, pero no hay un punto de acuerdo general todavía, cada quien implementa su mecanismo de autenticación de manera diferente. Entonces, cuando tú estás indagando sobre una API, lo primero que tú haces es buscar cómo te autenticas, si es con un token, si es con usuario y password, si es con un certificado, cualquiera que sea el mecanismo. Y eso es lo que hace, digamos, que cada fabricante sea diferente, que tengas que manejar esos conceptos. Tiende eso a unificarse, pero allí es donde está, digamos, el primer reto. Luego, la otra cosa que hay que aprender aquí es encoding. Hay que entender un poco el tema de JSON. JSON como lenguaje de encoding, de codificación, ¿ok? XML como lenguaje de codificación. Esto es importante. YAML también, que no lo tengo allí, pero YAML es otro lenguaje que hay que comprender. Y la otra cosa es esta palabrita que aparece por todos lados, Git, control de versiones. Porque esto es importante porque tú quieres escribir un código, tener el control de la versión, porque esta versión se convierte en la fuente de la verdad. Y esa es una palabra súper importante, esta frase. Tú lo que tratas de escribir con estos scripts es una única fuente de la verdad. En inglés se le llama el single source of truth, la única fuente de la verdad. Porque de esa manera tú mantienes una
infraestructura estable, ¿ok? Entonces Git, que fue un mecanismo que creó el creador de Linux, Linus Torvald, para manejar las versiones del kernel, es el mecanismo de hoy en día para hacer este tipo de cosas. No es complicado, tiene cierta curva de aprendizaje, pero una vez que lo utilizas en cosas diarias, y no tiene que ser solamente para programabilidad, puede ser para cosas como que si tú tienes un template de configuración, lo puedes mantener en Git y guardar la versión y producirlo, ¿ok? Pero estos son los stepping stones. Con esto tú vas a tener un fundamento. La siguiente etapa es esto que están aquí en esta conversación. Si tú me dices que la fase 2, ¿qué es lo que tienes que aprender? Yo te diría, con los ojos cerrados, Linux, Docker o contenedores. Esos dos son importantísimos. Luego los otros que están aquí van a caer en ciertos momentos con cierta diferencia, pero estos dos son fundamentales. De hecho, fuera del aire comentaba con Tommy que yo por lo general tengo una computadora donde estoy transmitiendo ahora, que es mi estación de trabajo regular, basada en macOS, y tengo una estación de Linux. Casi siempre, porque justamente esto es un skill súper importante para nosotros, como networker, ¿ok? Freddy, y eso es voy a hacer un alto porque es importantísimo. Así, yo lo entiendo el día de hoy también, no lo veía con esos ojos, Freddy. Estoy estudiando Wireshark a fondo. Entonces, mi amigo, en Linux es otra historia. En Linux, o sea, no hay manera de no entender un poco el kernel para saber cómo es que se está moviendo los bits a bits. Que es otro mundo también, ¿no, Freddy? Y concuerdo totalmente contigo. Sí, y es importante. Y otra vez, no quiero que vean esto como algo inalcanzable. ¿A qué se refiere este etapa 2? Que tú te sientas cómodo en un shell de Linux, que puedas crear un par de directorios, que puedas ver que es un proceso, que puedas instalar un proceso, tumbarlo. Esas son cosas fundamentales. No es que vayas a hacer un patch del kernel, porque no necesitas eso, ¿ok? Pero sí sentirte cómodo con eso. ¿Por qué eso es importante? Porque al sentirte cómodo con eso, Docker, la mayoría de lo que hoy hacemos con contenedores tiene que ver con Linux. O sea, no hay forma. Es más, digamos, esto es una opinión personal de Freddy Bello, tal vez estoy diciendo un disparate ahora, pero véanlo así. Windows y Microsoft tuvieron que agregar un subsistema de Linux en Windows para poder abrazar ciertos procesos porque se quedaban atrás porque no tenían ciertas cosas a nivel del núcleo. Siendo un sistema operativo tan altamente utilizado, tienen un subsistema que se llama Windows Linux Subsystem. ¿Okay? Si tú instalas hoy en día Docker en Windows, lo primero que te dice, vamos a instalar el WSL porque necesitas eso en tu máquina. Entonces, es importante, es un skill importante. ¿Okay? Y ya la fase 3 es un poco el tema de networking, bridging, ese tipo de cosas de más avanzadas a nivel de Linux. Kubernetes es un skill importante. Cloud networking, lo digo 3 veces para que quede claro que es diferente a hablar de una máquina virtual en la nube. Son dos cosas diferentes. IoT networking, esto es otro tipo de networking también, y OT networking, son cosas que tú tal vez vas a colocar allí. Un Raspberry Pi no te hace daño nunca tener una cosita de esa para jugar y tener ese tipo de cosas. Pero estos son approach de programabilidad que funcionan, que te van a llevar al siguiente nivel. Entonces, ahora, ya estamos llegando al punto donde vamos a hacer un demo. Ahora yo te voy a decir que yo necesito para hacer un laboratorio de una tubería de DevOps. Estos son los building blocks. ¿Ok? Lo primero que tú necesitas es computación. Llámese esta computación, tu PC, un laptop, algún servidor que tengas por ahí muerto, una máquina inclusive en la nube. Pero este es el fundamento, computación. ¿Okay? Sobre esa computación necesitas virtualización, hipervisores. VMware, KVM, VirtualBox, Parallel, todas las cosas que te puedan permitir crear más máquinas sobre tu máquina. ¿Okay? Entonces, creo que hasta aquí todos estamos en la misma página. Estas son herramientas que ya tenemos todos en la mano hoy en día. ¿Cuál es el siguiente paso de esto? Ahora necesitas Linux. Vamos a suponer que tú tienes una máquina que corre, qué sé yo, Windows. Yo tendría una máquina virtual que corra Linux. ¿Para qué? Para hacer otras cosas. Con Linux yo voy a poder tener acceso a otros elementos. Por ejemplo, containers. Entonces,
En mi escenario, lo que yo les voy a mostrar ahora aquí, yo tengo Docker container en un par de máquinas y yo estoy corriendo internamente como contenedores mi pipelines de CI/CD, de Divo. ¿Qué significa esto? Yo tengo un contenedor que es para el control de versiones, tengo un contenedor que lo que hace es el drone que automatiza y revisa el código que yo subo, y cualquier otra herramienta, por ejemplo, una herramienta que yo tengo por ahí para tomar notas. Ahorita se las muestro. ¿Okay? Luego hay otra cosa. Aquí hay un debate. Lo pongo aquí, pero creo que no están en el mismo nivel. El software de simulación. Cisco tiene un software de simulación que se llama Cisco Modeling Labs. ¿Ok? También eso venía de una evolución que se llamaba Vital. No es Packet Tracer. No es Packet Tracer. Esto es otra cosa. Esto es simulación. Esto es correr el sistema operativo en un ambiente virtualizado. ¿Ok? Eso lo tiene Cisco, pero hay otras cosas en el mercado que hacen eso. Está una cosa que se llama GNS3, que lo hace. Está una cosa que se llama IFNG, que lo hace. ¿Cuál es mi invitación para ustedes? Mi gente, si van a utilizar estas herramientas, procuren tener imágenes oficiales no pirateadas del sistema operativo de Cisco o de otro fabricante, porque eso no está bien. O sea, si tienes acceso a las imágenes de software para correrlas de manera legal, esa es la manera de hacerlo correctamente. ¿Okay? Si no, en el caso de Cisco, en DevNet hay cosas que se llaman sandbox que tú puedes utilizar para probar estas cosas de manera sencilla, sin incurrir en problemas de piratería o de bajar software. ¿Okay? Freddy, quiero decir una cosa, porque mucha gente se confunde, ¿no? En lo que es los simuladores, porque también dCloud también te ofrece servicios limitados, pero ya te da nociones de cómo trabaja un producto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia del sandbox con el BIR, que no me acuerdo que dijiste ahora, que no es BIR? CML, Cisco Modeling Lab. Fíjate, dCloud es una plataforma de Cisco para los partners, los empleados, y que a veces la ponemos a la disposición de los clientes, donde hay productos enteros que tú puedes utilizar sin ningún tipo de limitación. ¿Okay? El sandbox de DevNet es similar a dCloud. ¿Okay? De hecho, el sandbox de DevNet corre en parte de la infraestructura de dCloud, solo que está hecho con el fin de que los desarrolladores de aplicaciones puedan probar código que están desarrollando para una aplicación relacionada con Cisco. ¿Ok? CML, por su parte, de hecho, CML, el costo de CML creo que es como $200 la licencia de CML. ¿Ok? Pero el cuento largo corto de esto es que ahí me parece que la Cisco Networking Academy tienen acceso o tienen un programa donde ellos pueden adquirir esta licencia y ayudar a los estudiantes con eso. Dicho esto, CML, Cisco Modeling Lab, lo que te permite es tener, tú puedes tenerlo en tu laptop si tú quieres, o tener una máquina dedicada para eso con un poco de memoria y disco, y básicamente levantar hasta, en la versión personal, hasta 20 nodos de router, switches y otras cosas. Entonces te permite probar algunas cosas en caliente. De hecho, para desarrollar script, eso es fundamental. ¿Okay? Entonces, esta es, digamos, parte del entramado, y faltan dos cosas allí. Ansible está el agua tibia, la noche y el día. Está Ansible como una buena herramienta para resolver problemas. Lo que le quiero decir es que es supremamente poderoso. Esa cosa es poderosa. De hecho, Ansible te permite crear cualquier tipo de tareas de configuración. Y aquí establezco un punto. Ansible es para crear y para configurar targets, ¿ok? Configurar Linux, configurar switches, configurar router, configurar N cosas, ¿ok? Entonces, esto es importante porque esto es un Configuration Management System para automatizarlo. Luego tienes Terraform. Terraform es un automatizador de infraestructura como código. Esto sirve para crear la infraestructura, ¿ok? Entonces, todo este entramado que está aquí, ustedes lo van a conseguir bajo la letra de IAC, infraestructura como código. Entonces, con estos elementos que están aquí, tú puedes tener un laboratorio
de esta nueva tecnología. ¿Okay? Esto puede estar en tu máquina, puede estar distribuido, pero esta es la idea. Hasta aquí, ¿cómo vamos, Tommy? ¿Qué te parece esto? Interesante. La cuarta línea, súper interesante. ¿Ok? Entonces, este es, digamos, el escenario, este como vamos a servir la mesa. Toda la idea de automatización se basa en esto que está aquí. Para no entrar mucho en el detalle de qué significa cada una de estas líneas, véanlo así tan simple como esto. Lo amarillo eres tú creando un script, una configuración, un cambio, ¿ok? Lo verde es ese pipeline automatizado que se va a encargar de asegurarse de que lo que tú escribiste está bien y que cuando lo vayas a pasar a producción no vaya a causar ningún problema. Entonces tú tienes que asegurarte que esto ocurra así siempre. Por eso se llama un ciclo cerrado. Si ese ciclo falla en algún punto, tú te regresas al punto inicial, lo corriges y sigues avanzando. ¿Okay? Esta es la base fundamental de este concepto. Y yo puse arriba con malicia ese nombrecito, PyATS. Esa es una librería que Cisco utilizaba internamente y se dieron cuenta del poder de la librería y es una librería ahora de código abierto, open source, que tiene como función primaria permitirte a ti probar infraestructura, hacer testing y un montón de cosas adicionales sobre plataforma de Cisco. Pero hoy en día, como es código abierto, no solamente tiene plugins para Cisco, sino para un montón de terceros. Lo que tú hablabas hace un rato, abrirse al mundo, no tener cerrado los ecosistemas y si la herramienta es valiosa, utilizarla para todos los participantes que están allá afuera. ¿Ok? Entonces, esto es importante como concepto y ahora vamos a ver el caso de uso. El caso de uso es el siguiente. Tú empiezas así. Tú escribes un poquitito de código, pruebas en tu máquina y luego que lo probaste a satisfacción, cómo eso se amplifica. De hecho, este concepto que estamos aquí en la pantalla, esto es programabilidad. Escribimos un pedacito de código que cambia el NTP de todos los switches. Pero yo no lo voy a probar en 100 switches. Yo lo pruebo en uno, que va a estar corriendo simulado en CML o en DevNet o un switch que tengo en el rack. Pero ahí yo pruebo ese código. Esta es programabilidad. Ahora, ¿cómo esto escala? Esta programabilidad, que son estas líneas amarillas, para que se puedan extender a DevOps, tú te traes una branch de una versión que quieres modificar. La pruebas, la escribes y la verificas. Y luego se la entregas al robot cuando el cambio está listo y el robot hace todo esto. Construye el código, lo prueba, verifica, vuelve a probar, vuelve a hacer esto. Entonces, todo esto que está aquí es lo que se conoce como un pipeline. Entonces, a veces ver esto en funcionamiento es lo que nos cuesta porque no está tan cerca de nosotros. Nosotros nos quedamos por lo general en los cuadritos amarillos y no vemos esta otra parte. Mi humilde esperanza es que en un par de minutos yo les voy a mostrar un ciclo como este. ¿Ok? En diferentes puntos para que ustedes lo puedan entender. Y si algo sale mal, ¿ok? Yo tengo que devolverme a escribir código. Entonces, ¿qué es lo que te entrega un pipeline de DevOps? Una infraestructura consistente porque esto se encarga de que todo esté bien, que tengas una versión controlada de la configuración y que finalmente puedas automatizar el provisioning. Eso es la oferta de valor. Por esa razón, yo me atreví a pedirte, Tommy, que usáramos este espacio para que tus oyentes vieran por qué era importante ser un networker de siguiente generación. ¿Ok? Listo. Perfecto. Hasta aquí. Una pregunta ya que tocas este asunto de programabilidad, ¿no? Para diferenciar el concepto de programación. El mercado está carente, ¿no? Queremos o no aceptarlo, hay falta de profesionales, ¿no? Y en esa preocupación de las empresas, este proceso también, ¿tú crees que sea automatizado y ya no necesitamos la mano de el código humano aquí en esta parte? No, yo creo que nos estamos aproximando a ChatGPT. Pero ve lo siguiente. Todos los colores son azules y verdes, excepto los dos amarillos. Ajá. Los dos amarillos somos nosotros. Porque tú necesitas
a un humano que sea el diseñador del trabajo. Recuerda el principio en el segundo slide. Los humanos son los diseñadores del trabajo, no los hacedores del trabajo. Entonces, esos dos cuadros amarillos somos nosotros como diseñadores del trabajo. Y luego todo este entramado tecnológico es el hacedor del trabajo, el que va a repetir esto 1.000.000 de veces de manera consistente. Entonces, Freddy, ¿tú te acuerdas de Netscape Navigator? Sí, claro. Yo creo que la frase que tú estás diciendo es de ese creador del Netscape Navigator, ¿no? Me parece que sí, me parece que sí. Sí, bacán, me parece magnífico. Entonces, y eso velo así. Hablemos de ChatGPT. ChatGPT, yo puedo utilizar ChatGPT para esto. ChatGPT va a escribir un código que posiblemente sea mucho mejor que el que yo escriba. Es más, si yo tengo una duda en una línea de código, yo voy a voltear y le digo, ChatGPT, ¿qué tú opinas de esto que estamos viendo aquí? Y voy a recibir ese feedback. Pero al final del día, yo controlo los cuadros amarillos. Importante, mi gente, que nos están escuchando y que nos van a escuchar en el futuro cuando esto salga grabado. Aunque tú utilices esta herramienta de ChatGPT, debes siempre tener el control del resultado, del outcome, de la salida, porque no todo lo que necesariamente te escribe allí está correcto. Y si tú utilizas una línea de código allí que no comprendes, puedes generar un problema gigantesco. ¿No? ¿Okay? Y otra, Freddy, que también a las referencias, ¿no? Pasa lo mismo que las imágenes, ¿no? Cuando utilizamos imágenes que no son licenciadas, oficiales, hay una puerta abierta, ¿no? A lo que qué pasará, ¿no? Porque realmente la fuente es todo el día de hoy, ¿no? O sea, el hecho que no conozcas la fuente ya es un peligro latente, pero desde el primer día que lo usas. No, yo no sé si lo comentamos la vez pasada, pero yo te digo, yo lo uso como herramienta, me parece que es poderoso. Y de hecho, me parece una herramienta que si la utilizas de manera correcta es fundamental para poder resolver algunos issues clericales. Ahora bien, la razón, y creo que por diseño está muy bien, yo aplaudo esa decisión de diseño, de que no sea up to date, que no sea al día de hoy, el contenido que está en el robot de chat tiene un punto fuertísimo, que es evitar la propagación de fake news. Nosotros como tecnólogos, tal vez lo estamos viendo ahora la perspectiva de producir un pedazo de código técnico, alguna cosa, y allí está chévere, pero no olvidemos que eso es una máquina de lenguaje natural. Y el lenguaje natural, yo le puedo preguntar y que me escriba una historia de cualquier cosa y la historia va a tener coherencia, consistencia. Entonces, si alguien toma esa historia y se la entrega entonces a otro mecanismo de inteligencia artificial que produzca un humanoide que la lea con una voz consistente, eso es una noticia y se corre un fake news. Por eso creo que fue una buena idea que la base de datos tuviese, creo que son 2 años de diferencia con el día de hoy, para evitar que tú vayas a preguntar una noticia y te den un fake news o te puedan crear un fake news. ¿Okay? Pero volviendo a nuestro punto. Sí, aquí en el punto amarillo, los puntos amarillos siempre necesitan al humano como el diseñador de la tarea. No importa qué herramienta utilice. Entonces, si bien la automatización y todas estas cosas son parte importante de esta idea, el humano es el hacedor, perdón, el diseñador del trabajo, no el hacedor del trabajo. ¿Ok? Okay. Entonces, con eso dicho, llegamos a esta famosa frase. Y ahora invocamos al Dios de los demos. Voy a parar esta pantalla y voy a compartir la primera pantalla. ¿Okay? Perfecto. Y mientras comparto esa primera pantalla, le voy contando un poco de historia de lo que vamos a ver. Aquí. Tranquilo ahí, sin estrés ahí, Freddy, que después hacemos una edición. Vamos allá. No, que la gente se entere pues de que las cosas así en directos son tal y cual, ¿no? No hay una cosa que se pueda cortar y pegar después, ¿no? Así mismo es. Ya, que me fue algo aquí que yo no quiero perder. Veamos esto por aquí para que no se nos pierda. Entonces voy a compartir toda la pantalla. Así les pido de antemano, perdonen lo malo.
Esto, compartir la pantalla hoy en día es como invitar a alguien para tu casa. ¿Ok? En algún momento debería aparecer la pantalla entera de mi computadora. Ok, y ahora movemos de aquí a este señor. Y esa es mi computadora tal cual como ustedes la están viendo. Déjame acomodar un poco esto aquí. Y le voy a explicar un poco de, no sé si se ve bien allí la pantalla. Sí, sí. Ok, le voy a explicar un poco qué hay aquí. Yo les decía, déjame ir para hacerlo, para que lo vean así. Mira, mi máquina tiene estas herramientas. Tengo Python, tengo Visual Ansible. Studio Code, No, Ansible. ese es el editor, ¿no? Sí, ¿no? Visual Studio. sí, este es el editor. Y yo creo que estas son herramientas básicas. Todo esto es open source. Eso es otra cosa también que es importante, que por eso que la curva de aproximarse a él no es alta. Y del otro lado, yo tengo, pues, máquinas, tengo unas máquinas que están corriendo CentOS por allí, tengo Docker, tengo esto que se llama Gitia y esto que se llama Drone CIO y esto que se llama así como en el lab. Esto es mi laboratorio. Lo tengo separado en un par de máquinas. La idea de mi trabajo básico es esto. Yo escribo un código, lo paso al repositorio, él hace un pipeline, lo valida y me dice si está bien o está mal, y si está malo, pues yo vuelvo otra vez al punto cero. Es cierto que les mostré hace un rato, pero vean eso un poco en la realidad. Entonces, ok, ya movemos a pantalla. Entonces yo, como les decía, yo tengo un código aquí que, para explicárselo simplemente, yo tengo básicamente una herramienta que es súper conocida que se llama NetMiko, que está por aquí. Yo tengo NetMiko, ¿ok? Y Es NetMiko una no es librería, ¿no? una librería de Python que ustedes buscan NetMiko en Google, y NetMiko lo que hace es que interactúa a través de Python con un dispositivo de red que puede ser Cisco o de terceros vía SSH y le envía comandos, ¿ok? Reto número 1. Cuando tú estás cuando tú estás tratando de sacar información de un equipo de networking, el primer problema de eso es, déjame abrir una pantalla aquí rápido. Si yo hago SSH a una máquina cualquiera, ¿ok? Ahí me lo veo. Y yo le digo, dame show version, ¿ok? Entonces, vean esto. Esto me da un montón de información. Esta información tiene un problema para la programabilidad. Nosotros como humanos la comprendemos, ¿verdad? Y esta programación está en un lenguaje que se llama, o un formato que se llama no estructurado. Para las máquinas esto es terrible, esto no funciona bien. Entonces, si yo quiero hacer programabilidad, lo que se hacía previamente era agarrar, correr ese comando, ¿verdad? Y hacer algo que se llama CLI scrapping, que es agarrar este texto y formatearlo de una forma bastante artesanal. Eso se hacía y se hace hoy en día, pero este texto no funciona bien. Ahora miren, este mismo comando que yo acabo de hacer aquí, show version, ¿ok? Yo tengo un script arriba que ejecuta el mismo comando en la misma plataforma, pero me devuelve lenguaje estructurado, ¿ok? O un formato estructurado. Esto que está aquí arriba se llama JSON, ¿ok? Y yo tengo la misma información de versión que tengo aquí abajo con un montón de data, ahora con este formato estructurado. ¿Por qué es esto importante? Porque con este formato estructurado, yo puedo llamar a un campo en particular, por ejemplo, Romun, que está aquí en este archivito o en este resultado, y obtener específicamente esta línea. Si yo quisiera obtener eso de aquí, tendría que buscar dónde aparece ese comando, en qué lugar, y hacer un scrapping de eso, ¿ok? Entonces, ya ustedes ven ahí por qué razón yo necesito algún tipo de lenguaje de programación que produzca eso de manera estructurada. Ahora bien, esto que está aquí, que es el resultado de un código, empieza porque yo tengo esa librería, que yo tengo ahora un pequeño código que lo que hace es decirle, por favor,
dame el resultado de show version. ¿Lo ven aquí? Déjenme cerrar esto un poco para que lo vean mejor. ¿Ven? Y a esa información yo le paso un inventario. Si se fijan aquí a la derecha, está como yo corro el comando. Dame esa versión de este inventario. Y ese inventario no es más que la lista de mi dispositivo. Entonces, si esto funciona para 2 dispositivos, yo lo puedo hacer exactamente para 10.000 dispositivos, porque el código ya está aprobado. ¿Lo ven? Entonces, ya hice la etapa 1. Ya hice mis 2 cajitas amarillas. Ya escribí el código, lo probé y resultó. Ahora, el siguiente paso es este código, yo lo subo a un repositorio, ¿ok? Este repositorio es mi Git version repositorio, ¿eh? Entonces, ahora aquí ven que están los 3 códigos que yo escribí y esos códigos están validados. Entonces, aquí ven que tiene una validación. Esta validación la ejecutó un robot, pero no me crean a mí. Vamos a ver eso en vivo. Cuando esto termina, la idea es que él corra estas tres verificaciones, ¿verdad? Él busca una herramienta, verifica que el código esté bien, chequea el comando en un dispositivo target y chequea cuál es la IP pública de estos dispositivos. Entonces, ya con eso, yo puedo asegurarme que ese código está funcional. Y esta es mi fuente de verdad. Ahora, yo le puedo decir a mi ingeniero junior, clona este repositorio y corre esa herramienta porque eso va a funcionar. ¿Lo ven? Tranquilamente. Entonces, y es una tarea simple, ¿lo ven? ¿Cuántas líneas de código hay? 30 líneas aquí y tal vez, o sea, no es nada complicado. Un poquitico de Python, llamo a mi librería y le paso lo que yo necesito que haga. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, es conseguir estos casos de uso. Yo necesitaba automatizar la extracción. Y otra vez, esto es un caso de uso tal vez ligero, pero te permite entender el concepto de una manera fundamental. ¿Por qué razón esto no me sirve? No me sirve porque esta información está no estructurada. Si yo la obtengo de esta forma, yo puedo hacer más. Ahora yo pudiese crear una aplicación, o es más, te digo más. Yo pudiese agarrar este tag aquí de versiones y buscar el API que tiene Cisco de las vulnerabilidades de esta versión del sistema operativo y consultar todos mis equipos contra esa base de datos y saber cuáles están vulnerables y qué tengo que hacer para resolverlo. ¿Lo ven? Y eso se hace automáticamente. Yo lo hago para uno, pero eso se puede aplicar para N, para cientos de ellos. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Perfectamente. Entonces, esa es la idea. Entonces, sobre esa construcción, yo puedo hacer ahora no solamente pedir la IP pública, que estoy utilizando aquí un API de un tercero, o puedo chequear las interfaces, que es básicamente un comando que hace exactamente lo mismo. Le paso la información del dispositivo y él va y busca y ejecuta esa tarea. No es más complicado que eso. Mire, de hecho, vean el comando que está aquí. El comando tal cual como tú lo escribes en el CLI, muestra una interfase. Si yo copio esto de aquí y lo pego directamente en este CLI, debería tener el mismo output que yo estoy esperando. Ahora, este output no está estructurado, no me sirve. Yo lo quiero que esté con estructura. Yo lo quiero en JSON. Entonces yo le digo aquí, chequeate las interfaces. Él va y me lo devuelve como JSON. ¿Lo ven? Entonces, ahora yo con este formato, con este encoder, yo puedo hacer muchas más cosas. Yo puedo agarrar una paginita de web y decir que todo lo que digan up me las muestre verde. O sea, de aquí el tema empieza a crearse más y más ideas, pero parte de cosas muy básicas como esta. Tengo una pregunta, Freddy. Adelante. O Postman. ¿Qué podría utilizar ahí? Postman es una herramienta para saber que te responden las APIs. No es una herramienta que tú vas a utilizar para algo en producción. Es como para que tú puedas verificar qué se hace. De hecho, esto no estaba en la cosa inicial, pero voy a abrir Postman para mostrarte un poco qué hace Postman en una bichuela. Yo tengo aquí, por ejemplo, una API, mira. Entonces yo tengo un API y yo tengo una llamada a un API que no sé si está funcionando ahora mismo. Yo lo que hago aquí es probar si esta API funciona, ¿ok? Y que me devuelve.
Entonces yo tengo aquí básicamente una llamada y la pruebo y verifico cuál es la respuesta cuando todo va bien. Aquí yo voy a ver la respuesta. Tengo esto para una aplicación interna. Tengo, por ejemplo, aquí llamadas para conectarme vía RESTCON a una plataforma. No sé qué tiene esta. Pero aquí yo lo que hago es probar cómo esto funciona. No, dejar el concepto y es bueno ya. Exacto. Yo digo, bueno, mira, yo quiero, por ejemplo, mira este caso. Yo quiero, por ejemplo, vía RESTCON, extraer la información de las interfaces de un nodo. ¿Ok? Entonces yo corro esto aquí contra RESTCON y veo el JSON que me devuelve. Este JSON que está aquí. Entonces yo sé que esta llamada funciona y yo lo que hago es que lo utilizo ahora en mi código para hacer la llamada. ¿Lo ves? Perfectamente. Para eso es Postman. Es una herramienta importante, pero eso se puede hacer también directamente vía Core. Obviamente Postman es lindo porque tiene una interfaz gráfica, pero si no tienes Postman, lo puedes hacer con otras cosas. ¿Ok? Ok, déjame seguir aquí. Entonces, supongamos que ahora yo quiero verificar, yo quiero extender mi drone. Yo tengo entonces ahora aquí un pipeline que básicamente, una vez que termina la verificación, baja una máquina, verifica que el código esté bien, construye un contenedor on the fly y luego él me envía una notificación vía Webex. Todo esto es API. Entonces, ahora yo en mi Webex Team, yo recibo un mensaje como este. Oye, ya terminé, esto fue lo que hice. Entonces, ya el robot está ejecutando la tarea. Escribí el código, lo probé, se lo entregué al robot y él me dice, ya terminé. Así fue que pasó, comenzaste, quién lo envió y qué fue lo que se hizo. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente utilizando la API de Webex. ¿Cómo se ve eso en el código? El código está aquí en el repositorio. Yo estoy usando la interfaz de Webex, algo del robot, y aquí hay un código que hace eso. No voy a entrar en el detalle, sino que envía mensajes, revisa el room y envía un mensaje. Pero eso como ya yo sé que esto funciona, ¿qué yo hago? Yo lo empaqueto en un contenedor. Y ahora yo tengo un contenedor que su única función en el mundo es recibir las credenciales de la API de tu Webex y enviar tu mensaje. ¿Lo ven? Entonces yo creé ahora otro automatismo con este mismo código. ¿No? Tengo un caso de uso, quiero enviar un mensaje, ¿qué necesito para enviar un mensaje? Este código. Y ya ese código produce al final del día esta interacción. ¿Lo ven? Y eso se puede reutilizar una y otra vez. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ya casi para cerrar este espacio, ¿qué es la otra cosa que podemos hacer? Yo tengo aquí estoy en otra máquina, sí. Miren, esta es otra máquina que tiene ahora mismo, déjame ver si, aquí tengo CML, ¿ves? CML, que es lo que les mencionaba. Esto es Cisco Modeling Lab. Yo tengo aquí topologías. Voy a abrir esta. Todas las pruebas que estamos haciendo ahora mismo, si yo le doy clic a esto aquí, y espero que el Dios de los demos nos ayude, ven, yo tengo aquí una topología de 3 equipos. Este equipo yo lo llamo el Euroband Switch. Él se conecta a mi red de mi laboratorio. Déjame cerrar un poco acá. Y tengo 2 routers acá conectados entre ellos. Entonces yo puedo probar todo mi código contra estos 2 routers. Si eso funciona, yo simplemente sigo haciendo la tarea. Pero ¿qué pasa? Esto es estático. ¿Ok? Esto es estático. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una infraestructura dinámica? Entonces allí es donde entra el señor Terraform. Y voy a volver al dashboard principal. ¿Ok? Y ustedes van a ver aquí una cosa chévere. Yo voy a correr aquí en este momento. Aquí hay unas tareas. Y ahora les muestro el código. Pero esto es Terraform en ejecución. Yo le digo, Terraform, dime qué tú vas a hacer para construir mi infraestructura. ¿A dónde vamos? Bueno, vamos para esta plataforma. Me dice, bueno, yo voy allá y voy a cambiar esto, voy a hacer esto, voy a crear todas estas cosas. Él me explica aquí qué él va a hacer en su lenguaje. Así, como todo está bien, ahora yo quiero que tú hagas eso. Terraform. Fíjense en la derecha cuando yo este comando. Por favor, aplica ese plan que tú tienes allí. Dame las credenciales. Y ahora, a la derecha, ocurre una magia. Bien. Automáticamente se construye la infraestructura. Maravilloso. Entonces, eso ¿qué permite? Imagínate, y esto es lo que se llama infraestructura como código. Ahora ya tengo esa infraestructura allí. Yo puedo hacer todas las pruebas que necesite. Esta infraestructura puede reflejar
la red de producción, yo me aseguro que el código, los cambios que quiero hacer están funcionando. Y una vez que terminamos, ¿qué le decimos a Terraform? Terraform, acaba con eso. ¿Dónde voy a acabar eso? Allá. Y ahora vean qué pasa en la izquierda. ¿Ya? Listo. Eso es infraestructura como código. Entonces, eso es lo que hace Terraform. Ese es el poder de Terraform. Quería mostrárselo cómo opera, más que mostrar el código de cómo opera Terraform, porque claro. esto, ¿por qué tú quieres Terraform? Y Terraform es importante. Todos los fabricantes tienen un mecanismo de crear infraestructura, pero Terraform tiene un mecanismo para crearla en múltiples lugares, ¿ok? Entonces, lo mismo lo puedo hacer en un proveedor de nube pública, en mi infraestructura SML, en una infraestructura en premisa. Entonces, si tú describes, y esto también es otra cosa importante en el tema de programabilidad, aquí tú describes el estado. Yo quiero que construyas 3 nodos que se conecten entre ellos. Yo describí el estado, mi intención. Esto es lenguaje declarativo. En el caso de la configuración de un router, un switch vía CLI, es lenguaje imperativo. La IP es esta, tal cosa, es tal cosa. Entonces, mucho de lo que tiene que ver con lo que hacemos hoy es lenguaje declarativo. Yo quiero que este sea el estado. Y si se enfrían, como él sabe cuál es el estado que yo espero, entonces por esa razón, él puede construir la infraestructura y destruirla. Y yo puedo hacer este proceso tantas veces como yo quiera y siempre va a ser efectivo todas las veces que lo haga. ¿ves? Lo vuelvo a hacer y la vuelvo a construir y lo vuelvo a destruir. Entonces, mi pipeline, ¿qué hace ahora? Yo creo el código, verifico que el código esté bien, le digo a Terraform que construya la infraestructura, pruebo el código en la infraestructura, saco el resultado, destruir la infraestructura y guardo el código. ¿Ven? Y eso se puede hacer cientos de miles de veces. ¿Ok? Entonces, esto es un hint para que tengan una idea de qué se puede llegar a hacer con estas herramientas y por qué razón están allí, para qué se necesitan. Yo utilizo esto todos los días que puedo para cosas muy básicas y parte de lo que se hace en SQLite. Por ejemplo, yo tengo un playbook de Ansible en este momento que es únicamente para hacer actualización de sistema operativo y de parchado de toda la infraestructura. Tengo muchos servidores, ir uno no es tedioso, yo tengo un libro de inventario con un playbook que dice actualiza esto, cambia esto, hace todas estas otras cosas. Y Ansible en ese sentido me permite crear ese tipo de código como tal, este tipo de tareas de manera muy sencilla. Déjame ver si, creo que ese sí no lo tengo acá. También pudiese crear en ACI, pero si eso no lo tengo acá ahora mismo. Una infraestructura completa vía Ansible. Es básicamente un playbook que yo sé que voy a crear una infraestructura de 3 o 4 nodos que se va a repetir una, otra y otra vez. Entonces, esta es la idea. Cosas muy simples, son tareas muy básicas, pero que sabemos que si las repetimos una y otra vez, siempre se van a ejecutar de la misma manera. ¿Okay? No sé si tienes preguntas hasta aquí o si alguien tiene preguntas en sí, el foro. Mi duda es, ya que tocaste ACI, porque hasta ahora ACI yo lo veo solamente, o sea, aprendiendo cosas solo con Python. Entonces, para algunas cosas sería bueno Python y para otras cosas Ansible, o mejor ir con Ansible. Fíjate, por ejemplo, si tú quieres hacer una infraestructura, yo utilizaría el plugin de Ansible, si me preguntas a mí. Déjame ver si tengo esto a la mano rápido. Y te la muestro rápidamente. Dame un minutito aquí. Workspace. Para saber nada de Ansible. Ok, eso es. Okay. Entonces, vamos a abrir esto aquí. Es interesante, porque nunca lo había, como te decía, ¿no? Como al principio de nuestra conversación, ¿no? Nunca me lo había mostrado de esa manera, ¿no? El producto. Porque exacto, porque estamos en el hola mundo, ¿no? Estamos en el hola mundo. Entonces, eso es uno de los retos, que te quedas en el hola mundo, y eso es lo que hace que la gente diga, bueno, pero es que no entiendo para qué me sirve. Ahora ya tienes la respuesta aquí a todos nuestros oyentes, asistentes. Vamos para que esto abra, entonces aquí
quiero mostrarte un pedacito de código de Ansible que crea un tenant, crea unos IPG, crea los endpoint group y todas las cosas. Ah, maravilloso. Ya estamos hablando mi lenguaje ahí ya. Sí, exactamente. Por eso la tenía aquí. De hecho, sí, estaba subiendo un simulador de ACI, porque quería probarlo, pero no estuvo a tiempo. Pero te prometo que esto lo podemos hacer en el futuro. Ya, pero es que también para el simulador, los recursos sí son un poco elevados, ¿no, Freddy? Fíjate, CML, o sea, de hecho, CML y el simulador están más o menos similares. Este CML necesita como 32 gigas y el simulador necesita como 32 gigas para correr. Pero para probar este tipo de cosas, el API de ACI, eso funciona bastante bien. Perfecto. Ya te cuento ya que yo tengo 32 gigas, pero creo que por el microprocesador yo tengo un i7 de séptima generación. No llegué a levantarlo el simulador, ¿no? El 4, el 5 punto tanto. Ahí lo que yo te digo es, si puedes, buscar aquí el LCD. Ahora, lo que sí me ha dejado curioso, y nunca lo había pensado, es el asunto de Terraform. Sí, eso es poderosísimo. Y de hecho, hoy en día tú buscas Terraform para cosas de nube y vas a encontrar un montón de cosas. Mira, espero que se vea allí. Esto es un playbook de Ansible que se conecta a ACI, saca la fecha, crea un tenant, crea un application profile y crea unos EPGs dentro del tenant, ¿ok? Y todo está por variable y todo este tipo de cosas. Son unos bucles, qué sé yo. Mira, ¿cuántas líneas son? Creo que no llega a 100 líneas, 50, 40 líneas, con los espacios y todo. ¿Ok? Entonces, esto, ¿qué es lo poderoso? Que otra de las cosas que tienen que ver con el tema de infraestructura como código es esto, que tú tienes que separar la configuración del configurador. Entonces, esta es la configuración. Entonces, yo tengo un YAML file que está acá, que apunta al host de ACI, le paso unas credenciales y crea los nombres de los tenants, los IPG group, y entonces ya con estas dos construcciones, yo puedo tener esto para la aplicación X y una para la aplicación Y, Z, N, y ya es el mismo código, solamente cambian las variables. Entonces, eso también es importante. Sí. Lo que yo he visto, Freddy, es amigos que utilizan Excel para hacer estos tipos de... Se puede también un CSV, lo puedes convertir, pero obviamente tú buscas lenguajes de encoding que sean amigables para nosotros. Por ejemplo, YAML es un lenguaje que tú puedes comprender fácilmente. O sea, si ves ese, si yo no te digo ahí, ¿qué tú entiendes de ese YAML? Ah, bueno, mira, tienes unas credenciales, tienes unos nombres de unos tenants, que son dos de ellos, tienes unas aplicaciones que para el tenant 1 con 2 IPG y para el tenant 2 tiene otras aplicaciones, ¿ves? Es fácil de comprender, ¿ves? Entiendo. Y entonces este archivo, lo que hace el playbook es que lo lee y reemplaza estos nombres que están aquí entre esta doble llave, que esto se llama Jinja, lo reemplaza por esos nombres de variables que están allá y ya, tan simple como eso. Porque al final la apliques y tú sea ¿cómo podríamos decir? Porque ahí tú necesitas darle un nombre específico, ¿no? Para cada creación. Exacto, de una rutina, vas agregando parámetros. O también podría automatizar según ya mis criterios ya, por ejemplo, si trabajo en una empresa que se dedica a crear todos los días, ¿no? Vamos a hablar de un data center tipo Amazon, ¿no? 24 horas creando tinas ahí. Imagínate esto. Este es el playbook y tú sabes que este playbook siempre va a tener como resultado la producción de los tenants que están en el configurador. Entonces, vamos a irnos en esa idea de Amazon. Y estoy haciendo una sobresimplificación. Y me perdonan los conocedores de Amazon. Pero imagínense esto. Ya yo sé que esto funciona. Ya lo probamos y ya sabemos que esto produce el resultado. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
mi plataforma web lo que va a hacer al final del día es producir este archivo. ¿Ok? Llenar estas variables. Entonces, cuando alguien se mete y provisiona su VPC, básicamente nosotros llenamos la información en un archivo como este y ese archivo se pasa al playbook y el playbook ejecuta la tarea y la automatiza. ¿Lo ves? Posiblemente estoy diciendo una cosa súper descabellada, pero es porque quiero que vean. Para entenderse. Que estas variables yo las puedo crear y depositarlas en un sitio y el playbook que utiliza esta variable siempre va a ejecutar la misma tarea porque lo que necesita es este insumo. Entonces tú separas la configuración, que es este elemento, de la tarea como tal. ¿Ok? Pero me voy a detener aquí para no seguir viendo pantallas negras, porque sé que las pantallas negras a veces son odiosas. Y me devuelvo otra vez al foro principal. Pues eso era lo que yo quería compartirles. No, perdón, me falta una cosa más. One more thing. Y esto sí lo vamos a hacer rápido. Quiero que vean el stack de Cisco de programabilidad, de cosas que tienen programabilidad. Otra vez, estoy compartiendo toda la pantalla. Entonces, y esto sí es el último slide, se lo prometo. Ya vimos todo esto de una manera más o menos rudimentaria. Todos estos elementos que están aquí abajo están en mi pilot. ¿Okay? Y yo los utilizo, sea algo de Python, sea algo de Ansible, sea algo de Terraform, los voy utilizando y voy creando repositorios. Ahora bien, este es el stack de Cisco. Todo lo que está a la izquierda son productos que ustedes conocen posiblemente hoy. Por ejemplo, dispositivos de red, iOS XE, iOS XR, NXOS, Meraki, todos tienen algún mecanismo de programabilidad. ¿Okay? Netcon, RESTcon, API, REST, Python. Todas estas cosas te van a permitir manipular programáticamente esta plataforma. ¿Ok? Del mismo modo, controladores como DNA Center, Meraki, ACI, Data Center Network Management, Crossword, todas estas cosas tienen API de RESTful, SDK de Python, se pueden manipular con Terra, porque fue lo que hicimos ahora, y se puede manipular con Ansible, ¿okay? Que fue lo que te mostré ahora al final. La seguridad de Cisco se puede manipular con Terraform, con Ansible, con RESTful, con Python, SDK. UCS, PowerShell, SDK, RESTful. El controlador de UCS, RESTful, Terraform, Ansible, ¿okay? Servicio de seguridad con RESTful y con Python, ¿okay? Entonces, ve todas las cosas que están disponibles para que tú puedas abordar un problema de configuración utilizando una herramienta de programabilidad. Por eso es que puedes ir un poco más allá del hola mundo. La otra cosa que yo creo que te invito a que revises es esto, developer.cisco.com, porque allí tienes realmente un espacio importante para poder de alguna forma tener sandbox de herramientas, ¿ok? Y creo que eso era en esencia el grueso de la conversación de hoy, Tom. Perfecto. No sé si tú, Freddy, nunca lo he probado yo ACI con VirtualBox. No, pues no vas a poder probar porque eso es un OVA de VMware y por los recursos. Creo que tendrías que tener una mega máquina y probablemente con una máquina tan grande vas a tener VMware. Perfecto. No, lo que sí me interesaría mucho, porque ya veo que realmente para poder simular o tener algún tipo de test sería ACI, Freddy. No sé si en el futuro podríamos ver alguna cosa de ACI. Sí, de hecho, estaba tratando de subir un ACI Simulator para correr ese playbook de Ansible allí. Entonces, lo que vamos a hacer en el futuro, prepararnos solamente para hacer Ansible y Python y utilizar la API de ACI. Claro. Para que sepan, en Cisco, ACI no es mi tecnología de todos los días, pero yo tengo un punto focal de seguridad de data center y veo muchas cosas de ACI en lo que es la parte de integración con L4, L7, servicios integrados, PBR, ese tipo de cosas. Claro, y ahí está el gran grueso del día de hoy que tú estabas hablando del modelo OSI, ¿no? Del L4 a L7, ¿no? Es una cuestión que debemos dominarlo y gastar un tiempo más, así como
dominamos de la capa 1 a la capa 3, ¿no? Porque es otra historia, ¿eh, Freddy? Por eso yo creo que por eso pasamos este tiempo hablando un poco de toda esta evolución, porque como dijimos al principio, el concepto es que tú entiendas cómo estas herramientas van a trabajar para ti y que puedas trascender de el hola mundo diocesano, de que ese es el que va a ser siempre. ¿No? Quiero que veas que con un par de cosas, un poco de creatividad, vas a poder hacer muchas más cosas que sean interesantes para ti. ¿Okay? Con lo que con lo que has explicado hoy, definitivamente vas a abrir muchas mentes. Yo mismo estoy un poco así asombrado de Jam, de Terraform. Terraform me ha sorprendido más, ¿sabes? No le había visto la magnitud que tiene para crear infraestructura, ¿no? Y eso que todavía no hemos tocado un poco de Ansible también, ¿no? Que también sería muy interesante. Pero nada, Freddy, yo te agradezco y es una honra tenerte aquí, ¿no? Y bueno, espero, pues, la idea es eso, compartir un poquito de lo que uno puede hacer y que, o sea, como hablamos siempre al principio, estamos todos en el mismo mar, posiblemente en distintos barcos. Este espacio está apuntando a que cuando esa marea suba, todos de alguna manera subamos en la misma marea. Esa es la idea. Te agradezco, Freddy. Y por hoy, David tiene aquí una cosa ya para ir, que está quemando toda su información. Exacto, sí, necesita power. O sea, el simulador de sí necesita power. No hay como, no. 128 GB diría yo. Pero fíjate, claro, obviamente, hoy en día la memoria ha bajado mucho. De hecho, eso te iba a mencionar. Tú puedes conseguirte la máquina de Linux, que la secundaria, es básicamente un NUC, un Intel NUC, de estas máquinas chiquititas, que es un cubito chiquitito. ¿Ok? Sí. Entonces, hoy en día tú puedes meterle una máquina de esa. Hoy soportan 32. Hay unos modelos especiales que soportan más. Pero, o sea, eso te da para correr un montón de cosas. Y es interesante. Le he estado yo viendo en Amazon. Pero es que aquí en Brasil tú sabes que los impuestos nos comen, pero el producto es 60% más, Freddy. Wow. O sea, el precio normal, y cuando lo importas 60% más del precio normal. Wow. O sea, ya te imaginas ya lo difícil de conseguir, ¿no? Pero anyway, al final del día traten de explotar estas herramientas que están disponibles. Por ejemplo, el tema de DevNet, los ambos te permiten probar cosas que están muy rápidas para que tengas un sabor. Y esto es importante, creo que ya para cerrar. Tu foco es los dos cuadritos amarillos. Tú escribes un pedazo de código, lo pruebas en un elemento que se llama unit testing. Esa prueba única, si ese código funciona bien en ese unit testing, luego puedes hacer una prueba de integración que probarlo en más de un elemento. Y si eso funciona allí, eso debería funcionar cuando pase a un rollout mucho más masivo. Ese es tu objetivo, probarlo en unit testing. Los sandbox de DevNet te van a dar esa posibilidad. Pero hay cómo hacerlo. O sea, hay por ahí, hay otras cosas que están por ahí. Me parece que es Container Labs, es otra cosa que también por ahí que están usando para este tipo de tareas. En fin, lo más importante es dar un paso, probar algo. Sea algo de Cisco, sea hablar con una API, pero hacer algo que te saque del hola mundo. ¿Ok? Perfecto, que todos se enteren, Freddy, que está disponible ahí en el LinkedIn, estás disponible en el WhatsApp del grupo ahí de podcast que tenemos en Rotten Friends, y que eres una persona accesible, ¿eh? Eso es lo más importante para la comunidad, que alguien que comparta sus conocimientos. Te agradezco mucho tenerte esta noche. Sabemos que el lunes es un poco pesado, pero nada, un grande abrazo y espero si se da este año nos veremos en el Cisco Live, si no, será en el próximo. Dale, pues así será. Un grande abrazo y bye bye.